Saludos, mi nombre es Mercio Espina. Bienvenidos a la materia Administración de Base de Datos. Este es un video para hacer una presentación de la misma. En esta materia ustedes van a desarrollar ciertas competencias, van a cumplir unos objetivos, les voy a explicar cuáles son los temas, cuál es el plan de evaluación y cuál es la bibliografía. Fíjense, al finalizar el curso, ustedes deben conocer y manejar los diferentes bloques funcionales de los sistemas manejadores de base de datos relacionales. Tomar decisiones en cuanto a las organizaciones de archivo e índices a usar en una base de datos. Identificar y solucionar problemas funcionales y no funcionales en una base de datos ya diseñada. Conocer las variables que pueden mejorar el rendimiento de una base de datos y definir mecanismos de restauración, integridad y seguridad de una base de datos. ¿Cuáles son los objetivos de la materia? 1. Diferenciar las posibles formas de manejo de memoria principal y secundaria en los sistemas manejadores de base de datos multiusuarios. 2. Conocer la importancia del sistema diccionario y directorio de datos para garantizar la seguridad e integridad de la base de datos, entre otras funcionalidades del mismo. Ser capaces de establecer controles de acceso y mecanismos de seguridad sobre los datos en los sistemas manejadores de base de datos. Definir e implementar reglas de integridad para asegurar la validez de los datos. Emitir un juicio crítico en la selección de un mecanismo de restauración específico para ser aplicado en un caso concreto. Establecer las ventajas y desventajas existentes de los mecanismos de control de concurrencia que pueden aplicarse en los sistemas manejadores de base de datos multiusuarios. Conocer el proceso de consulta de diversas formas de optimizar una consulta. Y comprender las características esenciales de tópicos avanzados en el área de base de datos. Fíjense, todo esto lo vamos a ver en los temas que se van a estar desarrollando durante el curso. Y el último objetivo, se va a desarrollar a través de las exposiciones que ustedes van a presentar. Entonces, dentro de los temas que van para el primer parcial tenemos manejo de memoria, donde se van a ver los tipos de memoria, el acceso a la base de datos, qué es el manejador de disco y el manejador de archivo, cuáles son las organizaciones de archivo donde se almacenan los datos. Entre ellos tenemos la organización secuencial, aleatoria e indexada, y por último las vías de acceso, qué son y el costo que tiene cada una. Dentro del tema 2 vamos a ver diccionario de datos, la definición de diccionario y directorio, la clasificación de los diccionarios y directorios, sus funciones y componentes, y el diccionario y directorio y la administración de bases de datos relacionales. En el tema 3 tenemos la integridad, donde vamos a definir qué es integridad y cuáles son las reglas de integridad y los diferentes tipos. Los métodos para el control de la integridad y definición de reglas de integridad en SQL. En el tema 4 vamos a ver la definición de seguridad en base de datos, las políticas de seguridad, los mecanismos de control de seguridad de datos, los modelos de seguridad y la auditoría de datos. Eso sería lo que va para el primer parcial. Los temas que van para el segundo parcial son optimización de consultas, donde vamos a ver el proceso de consulta, la definición de optimización, los tipos de optimización, donde vamos a ver optimización heurística y basada en costos, y casos de estudio como System-R e Ingress. Además de eso, vamos a ver las estimaciones de costo para una consulta con un caso práctico. En el tema 6, que es el de recuperación, vamos a ver la transacción como unidad de trabajo y recuperación, los tipos de falla y caída del sistema y las técnicas de restauración basadas en bitácora o log y otras, además de los respaldos. En el tema 7 vamos a ver la definición de concurrencia, conflictos entre transacciones concurrentes, el concepto de serialización, los diferentes tipos de control de concurrencia, los protocolos basados en bloqueo y manejo de interbloqueo, los protocolos basados en marca de tiempo y otros protocolos de control de concurrencia. Con esto estaríamos teniendo todos los temas que se van a ver en el curso. Entre las consideraciones
Tenemos las actividades individuales como los parciales y quizzes serán evaluados de forma individual con las consecuencias que esto implica. Las actividades en grupo como las exposiciones y proyectos tendrán un porcentaje individual y un porcentaje grupal. Las exposiciones deben cumplir las recomendaciones para presentaciones de administración de base de datos publicadas en el campus. Los temas de exposición serán publicados en el campus y ustedes deberán formar grupos para escoger el tema que van a trabajar. En cuanto a las evaluaciones, tenemos la siguiente distribución. Para el parcial 1, un 20%, para el parcial 2, un 20%, la exposición tendrá un 10% del total y los foros y actividades un 5%. Tanto el parcial 1 como el parcial 2 incluyen las actividades que se harán en el campus. Para la práctica vamos a tener 2 quizzes, cada uno del 5%. Los laboratorios, que son presenciales, son de un 20% y los proyectos fase 1 y fase 2 en total son 15%, cada uno de un 7,5%. Muchas gracias.